América del Sur, comienzos del siglo XIX. Un continente entero vivía bajo el dominio de imperios lejanos, y sus riquezas eran explotadas para beneficio de coronas que estaban a miles de kilómetros de distancia. Durante casi 300 años, Chile había sido una colonia más del vasto imperio español. Un territorio gobernado desde lejos, con leyes impuestas desde Madrid que no siempre consideraban la realidad local. La economía estaba controlada, el comercio limitado, y las decisiones más importantes para el futuro de su gente se tomaban en otro continente. Pero algo estaba cambiando en el aire. Las ideas de libertad y autogobierno que habían inspirado la independencia de Estados Unidos y desatado la Revolución Francesa, comenzaban a cruzar el océano Atlántico. Estos nuevos pensamientos se susurraban en salones, se discutían en secreto en las universidades y se leían en panfletos prohibidos. En las calles de Santiago, Concepción y otras ciudades chilenas, una pregunta peligrosa y emocionante empezaba a tomar forma. ¿Y si nos gobernamos a nosotros mismos? ¿Podía este territorio, después de siglos de obediencia, tomar las riendas de su propio destino? Este no fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, lleno de dudas y contradicciones. El camino hacia la independencia estaba plagado de divisiones internas. No todos querían lo mismo. Algunos, los llamados realistas, creían firmemente en mantener el vínculo con España. Otros, los patriotas, estaban divididos entre quienes querían una reforma moderada y quienes exigían una ruptura total e inmediata. Hubo retrocesos dolorosos, como la derrota en Rancagua, que obligó a muchos a exiliarse. Porque independizarse de un imperio no era solo una cuestión de firmar un papel, era un desafío militar monumental contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y también era un desafío emocional, un salto al vacío que requería una fe inquebrantable en un futuro que nadie podía garantizar. En medio de toda esta incertidumbre, comenzaron a surgir nuevos líderes, hombres de acción y de ideas, convencidos de que la libertad no era un sueño inalcanzable, sino un derecho por el que valía la pena luchar y morir. Entre ellos, un nombre empezó a destacar por su determinación y su visión estratégica. Bernardo O'Higgins. Hijo de Ambrosio O'Higgins, un irlandés que había llegado a ser virrey del Perú, Bernardo había sido educado en Europa, donde absorbió de primera mano las ideas revolucionarias de la época. Su visión no era simplemente romper con España, era mucho más ambiciosa, crear un país nuevo, una república con sus propias leyes, su propia identidad y su propio futuro. Pero para construir esa nación, primero había que ganar algo mucho más difícil y sangriento: la guerra. El punto de inflexión llegó en 1810. La noticia de que Napoleón Bonaparte había invadido España y capturado al rey Fernando VII generó un vacío de poder que sacudió a todo el imperio. Si el rey legítimo no estaba en el trono, ¿quién gobernaba ahora en las colonias? El 18 de septiembre de ese año, los vecinos más influyentes de Santiago se reunieron en un cabildo abierto y tomaron una decisión histórica: formar la primera Junta Nacional de Gobierno. Oficialmente, su objetivo era gobernar en nombre del rey cautivo. Pero en la práctica, fue el primer paso concreto hacia la autonomía. La chispa de la independencia se había encendido. Los primeros años fueron de un optimismo frágil, un periodo conocido como la Patria Vieja. Se creó un Congreso Nacional, se establecieron los primeros símbolos patrios y se tomaron medidas para liberalizar el comercio. Sin embargo, las diferencias entre los patriotas, especialmente entre O'Higgins y José Miguel Carrera, otro líder carismático, debilitaron el movimiento. Estas disputas internas fueron aprovechadas por el Imperio Español, que no estaba dispuesto a perder sus colonias. Desde el Virreinato del Perú se envió un ejército para sofocar la rebelión. La Guerra de Independencia había comenzado en serio. Las batallas se sucedieron, con victorias y derrotas para ambos bandos. El ejército patriota, compuesto en su mayoría por milicias sin experiencia, luchaba con más coraje que recursos. La situación se volvió crítica en 1814. Las fuerzas realistas, mejor organizadas y equipadas, acorralaron al ejército patriota en la ciudad de Rancagua. O'Higgins y sus hombres
resistieron heroicamente durante 2 días, pero la ayuda prometida nunca llegó. La derrota fue total. Este evento, conocido como el Desastre de Rancagua, marcó el fin de la Patria Vieja y el comienzo de un periodo oscuro llamado la Reconquista. Los líderes patriotas, incluyendo a O'Higgins, tuvieron que huir a través de la cordillera de los Andes hacia Mendoza, en Argentina. Allí, encontraron a un aliado clave: el general José de San Martín. San Martín, un estratega brillante, comprendió que la independencia de Argentina no estaría segura mientras los realistas controlaran Chile y Perú. Su plan era audaz y monumental: cruzar la cordillera con un ejército, liberar Chile y luego avanzar por mar hacia el Perú, el corazón del poder español en Sudamérica. Durante casi 3 años, O'Higgins y San Martín trabajaron incansablemente para formar el ejército de los Andes. Reclutaron soldados chilenos exiliados y voluntarios argentinos. Fabricaron armas, consiguieron uniformes y prepararon todo lo necesario para una de las hazañas militares más impresionantes de la historia. Fue un esfuerzo logístico titánico, realizado en condiciones extremadamente duras. A principios de 1817, todo estaba listo. Más de 5.000 hombres, junto a miles de mulas y caballos, comenzaron el épico cruce de los Andes. Divididos en varias columnas para confundir al enemigo, enfrentaron altitudes extremas, temperaturas bajo cero y caminos casi intransitables. Muchos murieron en el trayecto, pero la mayor parte del ejército logró llegar a territorio chileno, sorprendiendo completamente a las fuerzas realistas. El 12 de febrero de 1817, en la cuesta de Chacabuco, cerca de Santiago, el ejército de los Andes se enfrentó a las tropas realistas. La batalla fue decisiva. O'Higgins, al mando de una de las divisiones, lideró una carga valiente que fue clave para la victoria. Al atardecer, el ejército realista estaba en retirada y el camino hacia Santiago estaba abierto. Unos días después, San Martín y O'Higgins entraron triunfalmente en la capital, aclamados por una multitud eufórica. La patria nueva había comenzado. Tras la victoria, se le ofreció a San Martín el gobierno de Chile, pero él lo rechazó para concentrarse en la liberación del Perú. En su lugar, recomendó a O'Higgins, quien fue nombrado director supremo. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Un año después, el 12 de febrero de 1818, justo en el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, O'Higgins firmó el Acta de Independencia de Chile. Fue una declaración formal y definitiva. Chile era, y debía ser, una nación libre y soberana, para siempre separada de la monarquía española. Pero declarar la independencia era una cosa, y asegurarla era otra. Los realistas se reagruparon en el sur y recibieron refuerzos desde el Perú. En marzo de 1818, sorprendieron al ejército patriota en Cancha Rayada, cerca de Talca. La derrota fue dura, y O'Higgins resultó gravemente herido en un brazo. La noticia causó pánico en Santiago, y muchos creyeron que todo estaba perdido de nuevo. Fue entonces cuando la figura de Manuel Rodríguez, un guerrillero legendario, se volvió crucial. Recorrió las calles de Santiago gritando: «¡Aún tenemos patria, ciudadanos!», y organizó la resistencia, levantando la moral de la población hasta que el ejército pudo reagruparse. El golpe final se daría unas semanas después. El 5 de abril de 1818, en los llanos de Maipú, a las afueras de Santiago, se libró la batalla que sellaría para siempre la independencia de Chile. San Martín dirigió magistralmente al ejército patriota contra las últimas grandes fuerzas realistas en el país. A pesar de su herida, O'Higgins llegó al campo de batalla en el momento decisivo. Al ver la victoria, se acercó a San Martín y, en un abrazo histórico, le dijo: «Gloria al Salvador de Chile». San Martín respondió: «Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que hoy se presentó en el campo de batalla». La batalla de Maipú fue una victoria aplastante y definitiva. Aunque la guerra continuaría por algunos años más en el sur, el poder español en Chile central había sido destruido para siempre. La independencia, por la que tanto se había luchado, estaba finalmente asegurada.
Con la guerra ganada, O'Higgins, como director supremo, enfrentó un desafío aún mayor: construir una nación a partir de las cenizas del conflicto. Durante sus 6 años de gobierno, implementó una serie de reformas profundas para modernizar el país. Creó la escuela militar para profesionalizar el ejército, fundó la Armada de Chile para controlar el mar y proteger las costas, y organizó la Expedición Libertadora al Perú junto a San Martín. En el ámbito civil, sus obras fueron igualmente importantes. Abolió los títulos de nobleza para crear una sociedad más igualitaria. Promovió la educación pública, fundó la Biblioteca Nacional y mejoró la infraestructura de Santiago, creando la Alameda de las Delicias. Su objetivo era transformar una antigua colonia en una república moderna y funcional. Sin embargo, su estilo de gobierno, a menudo autoritario y centralizado, le generó muchos enemigos. La aristocracia santiaguina se resistía a sus reformas liberales, y las provincias se sentían excluidas del poder concentrado en la capital. Además, algunas de sus decisiones, como la ejecución de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez, fueron muy impopulares y lo marcaron para siempre. La crisis económica de la posguerra y un devastador terremoto agravaron el descontento. Para 1823, la oposición era tan fuerte que el país estaba al borde de una guerra civil. Comprendiendo la situación, y para evitar más derramamiento de sangre, Bernardo O'Higgins tomó una decisión final de sacrificio. En un emotivo discurso, abdicó al poder y se exilió voluntariamente. Primero en Perú y luego en su hacienda de Montalbán, donde pasaría el resto de sus días sin volver a pisar la tierra que había liberado. Las batallas decisivas cambiaron el rumbo de la historia. Triunfos estratégicos abrieron el camino hacia Santiago, y con ellos, la posibilidad real de independencia. Finalmente, el 12 de febrero de 1818, Chile proclamó su libertad. No era solo un acto simbólico, era el nacimiento de una nación soberana. Después de siglos de dominio colonial, el territorio comenzaba a escribir su propia historia. Pero la independencia no resolvía todo. Quedaban desafíos enormes: organizar un gobierno, definir leyes, construir identidad. Porque ser libre también significaba aprender a decidir. Aún así, ese día marcó un antes y un después. Chile dejaba de ser colonia y comenzaba a convertirse en país. Un proceso que formaba parte de algo mucho más grande: la transformación de toda América Latina, y que todavía hoy define la historia, la cultura y la identidad del continente. Pero, ¿qué significaba realmente nacer como país en ese momento? No era tan simple como firmar un papel y cambiar de bandera. La independencia fue solo el primer paso de un camino larguísimo y lleno de obstáculos. Imaginen la situación. Por casi 300 años, todas las decisiones importantes se tomaban en España. La economía, la política, las leyes, todo venía de afuera. De repente, un grupo de líderes, los llamados padres de la patria, se encontraron con un país entero en sus manos. Tenían que construir un Estado desde cero. Y esto, amigos, es mucho más complicado que ganar una guerra. El primer gran desafío fue: ¿quién manda aquí? La euforia de la victoria militar pronto dio paso a las disputas políticas. Había diferentes visiones sobre cómo debía ser el nuevo Chile. Algunos querían una república centralizada y fuerte, concentrando el poder en Santiago. Otros, especialmente desde las provincias como Concepción o Coquimbo, defendían un modelo más federal, con mayor autonomía para las regiones.
Estas tensiones entre centralismo y federalismo marcarían la política chilena durante décadas, y sus ecos resuenan hasta el día de hoy. Bernardo O'Higgins, el héroe de la independencia y primer director supremo, intentó poner orden, impulsó medidas modernizadoras. Abolió los títulos de nobleza, intentó reformar la agricultura, creó la primera escuadra nacional para proteger las costas y proyectar el poder chileno en el Pacífico. Fundó escuelas, bibliotecas y sentó las bases de la institucionalidad. Sin embargo, su gobierno se volvió cada vez más autoritario. Su estilo de mando, necesario quizás durante la guerra, chocaba con las aspiraciones de una élite que quería participar en el poder. Las decisiones impopulares, como los préstamos forzosos para financiar la expedición libertadora del Perú, y su enfrentamiento con la Iglesia y la aristocracia, le generaron muchísimos enemigos. La situación llegó a un punto crítico en 1823. La presión era insostenible, y para evitar una guerra civil, O'Higgins abdicó. Su despedida fue dramática. Se presentó ante sus opositores, abrió su pecho y dijo que si su sangre era necesaria para calmar las divisiones, estaba dispuesto a derramarla. Fue un acto de grandeza que le permitió exiliarse en Perú, donde moriría años después sin poder volver a pisar la tierra que liberó. Su salida marcó el fin de una era y el comienzo de un período de profunda inestabilidad conocido como la anarquía o la organización de la República. Durante casi una década, entre 1823 y 1830, Chile vivió en un constante ensayo y error político. Se sucedieron gobiernos, juntas y congresos. Se redactaron varias constituciones, como la Moralista de 1823, que intentaba regular hasta la vida privada de los ciudadanos, o las leyes federales de 1826, que dividieron al país en 8 provincias con sus propias asambleas. Ninguno de estos modelos logró consolidarse. El país estaba dividido entre 2 grandes facciones, los pipiolos de tendencia liberal que buscaban mayores libertades y un gobierno menos autoritario, y los pelucones conservadores que representaban a la aristocracia terrateniente y anhelaban un gobierno fuerte y centralizado que garantizara el orden social. Esta lucha de poder no era solo un debate de ideas, era una pugna por el control del Estado y sus recursos. Mientras los políticos discutían en Santiago, el país real enfrentaba problemas graves. La economía estaba en ruinas después de años de guerra. El campo estaba plagado de bandidos, muchos de ellos exsoldados que no encontraron lugar en la nueva sociedad. La inseguridad era pan de cada día. La conexión entre las distintas regiones era precaria. Viajar de Santiago a Concepción podía tomar semanas y era una aventura peligrosa. Construir una nación también significaba conectar físicamente el territorio, y eso era una tarea titánica. La inestabilidad política finalmente desembocó en una guerra civil en 1829. Los pelucones, liderados por figuras como José Joaquín Prieto, y sobre todo, por el ideólogo Diego Portales, se levantaron en armas contra el gobierno liberal. La batalla de Lircay, en 1830, fue decisiva. La victoria conservadora fue aplastante y puso fin al período de ensayos constitucionales. Con los pelucones en el poder, comenzaba una nueva etapa en la historia de Chile. Aquí emerge la figura clave de Diego Portales. Curiosamente, Portales no era un militar ni un político tradicional. Era un hombre de negocios, pragmático y autoritario. Él no creía que Chile estuviera preparado para una democracia plena. Su famosa frase lo resume todo: el orden primero, las libertades después. Para él, lo fundamental era establecer un gobierno fuerte, impersonal y respetado, capaz de imponer la autoridad en todo el territorio. Un gobierno que estuviera por encima de los partidos y de los caudillos. Esta visión se materializó en la Constitución de 1833. Esta Constitución, que estaría vigente por casi 100 años, estableció una república autoritaria y centralista. Le dio enormes poderes al presidente de la República, quien podía ser reelegido y tenía control sobre el Congreso y el Poder Judicial. Se estableció el sufragio censitario, es decir,
Solo podían votar hombres que cumplieran con ciertos requisitos de renta o propiedad, lo que dejaba fuera a la gran mayoría de la población. Aunque en el papel era una república, en la práctica se consolidó el poder de una pequeña élite social y económica. El orden portaliano, como se le conoce, tuvo luces y sombras. Por un lado, logró algo que pocos países latinoamericanos consiguieron en esa época: estabilidad política. Durante las décadas siguientes, Chile evitó las guerras civiles constantes y el caudillismo que devastaron a otras naciones del continente. Esta estabilidad permitió que la economía comenzara a recuperarse. Se ordenaron las finanzas públicas, se impulsó el comercio a través del puerto de Valparaíso y se sentaron las bases para el desarrollo minero que más tarde traería una gran riqueza al país. Se creó una conciencia de Estado y un respeto por la ley, al menos entre la clase dirigente. Pero por otro lado, este orden se construyó sobre la base de la represión y la exclusión. Se persiguió a la oposición liberal, se limitó la libertad de prensa y cualquier intento de disidencia era duramente castigado. La sociedad era profundamente desigual, con una pequeña aristocracia que lo controlaba todo y una enorme masa de campesinos, mineros y artesanos que vivían en condiciones muy precarias y sin ninguna participación política. El sueño de una república de ciudadanos libres e iguales, que había inspirado a muchos durante la independencia, quedó pospuesto. Entonces, al mirar hacia atrás, vemos que el proceso de independencia no fue un solo evento, sino una larga y compleja transformación. La victoria militar fue solo el comienzo. Luego vino la difícil tarea de construir un país, de definir quiénes éramos y cómo queríamos gobernarnos. Fue un camino lleno de conflictos, de aciertos y de errores, donde se enfrentaron visiones muy distintas del futuro. Las decisiones que se tomaron en esos años, las instituciones que se crearon y las que no, las tensiones entre Santiago y las regiones, entre el orden y la libertad, han dejado una huella profunda que de muchas maneras sigue definiendo a Chile y a gran parte de América Latina en la actualidad. La historia nunca termina de escribirse. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que fue necesario un gobierno autoritario para lograr la estabilidad en los inicios de la República? ¿O piensas que el costo en libertades fue demasiado alto? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas tan fascinantes. Si te gustó este viaje por la historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Nos vemos en el siguiente video.